Imagina una mañana cualquiera en la televisión española. Un plató tranquilo, una entrevista más, la rutina de siempre, hasta que entra en escena Silvia Inchaurrondo. Y allí, sin levantar la voz, sin sobreactuar, solo con datos y una frialdad quirúrgica, convierte lo que parecía un trámite en un desmontaje monumental que deja al descubierto las grietas de todo un discurso político. Atención, familia de la trastienda del poder. La entrevista de Inchaurrondo a Tellodo no fue un debate, fue una ejecución. ¿Crees que la precisión de sus datos te abrió los ojos? ¿O es que Miguel Tellado es solo el ariete de un partido que usa los bulos y la desinformación para tapar años de robo y corrupción histórica? Si estás harto de la mentira que financia la trastienda política, demuéstralo ahora mismo. Suscríbete y deja tu like para que la verdad siga golpeando. Hoy desmantelamos la estrategia punto por punto. La verdad se impone. Hablamos de La Hora de la 1 en TVE, un programa matinal que suele moverse entre noticias, tertulias y algo de costumbrismo, pero aquel 12 de agosto de 2025 dejó de ser un magazine para convertirse en un ring. Cada bulo, cada afirmación dudosa, cada frase de manual cayó como fichas mal colocadas. Y quien lo soltaba era Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular en el Congreso, que entró confiado y salió tambaleando, porque una cosa es una entrevista, y otra es sentarte delante de alguien que no compra consignas, que no teme incomodar y que combate la desinformación como quien desactiva bombas. Así opera Inchaurrondo. Para entender por qué este choque prendió fuego a las redes y al debate político, hay que mirar quiénes estaban frente a frente. Silvia Inchaurrondo, periodista vasca, curtida en radios y televisiones donde el rigor no es un eslogan, sino una forma de vida. Una profesional que no se esconde detrás de ambigüedades. Si un dato es falso, lo dice. Si una narrativa cojea, la desmonta. Y si alguien pretende colar medias verdades, ella lo frena con pruebas. En el otro lado, Miguel Tellado, gallego, nacido en Ferrol, veterano dentro del Partido Popular, conocido por su capacidad para defender la línea del partido con disciplina férrea. Un portavoz que no improvisa. Entra con guión claro, frases medidas y ese arsenal comunicativo que se espera de un cargo de su nivel. El choque era inevitable. El PP, que bajo Feijóo intenta recuperar el terreno perdido frente al PSOE, lleva tiempo arrastrando acusaciones de difundir narrativas imprecisas o directamente bulos sobre economía, política social o gestión gubernamental. Y en aquel plató, justo ese día, cayó todo sobre la mesa. El detonante. Varias afirmaciones sobre la economía y la situación del país. Y ahí fue cuando las cosas dejaron de ser un intercambio cordial. Tellado habló de desempleo disparado, de una inflación descontrolada atribuida exclusivamente al gobierno, de una crisis inminente que según él se estaba ocultando. Silvia lo frenó en seco. Señor Tellado, según el INE, el paro ha bajado un 3,5% este último trimestre. Es un dato oficial, no propaganda. Ese fue el primer golpe. Y a partir de ahí la dinámica cambió. Cada bulo, cada exageración, cada frase ensayada que intentaba colar recibía una respuesta apoyada en informes, estadísticas y resoluciones oficiales. Sin teatralidad, sin aspavientos, solo hechos. Tellado intentó mover el foco hacia la corrupción. Mencionó el escándalo de las mascarillas, pero Inchaurrondo le devolvió el golpe recordando sentencias sobre Gürtel, el caso Bárcenas, los pagos en B y todo aquello que durante años ocupó portadas. No era un enfrentamiento ruidoso, era algo peor. Era quirúrgico. Cuando Tellado llevó la conversación hacia inmigración, intentando despertar la típica narrativa del colapso, Inchaurrondo entró con datos de Frontex. No especulaciones, informes oficiales. Las llegadas irregulares habían disminuido un 20% respecto a años anteriores gobernados por el PP y, además, recordó los recortes en integración hechos entonces. El portavoz comenzaba a removerse en la silla. Y lo que vino después fue una secuencia de rectificaciones, datos contrastados en directo y preguntas que dejaban sin espacio para escapatorias. Uno de los momentos más comentados llegó cuando ella proyectó un gráfico del CIS para desmontar otra acusación. Que las encuestas no le gusten no es culpa del mensajero. Es como culpar al termómetro por la fiebre. Con esa frase el plató contuvo el aliento. La entrevista ya no era una entrevista. Era una clase magistral sobre cómo encararse a la desinformación sin perder los papeles, sin caer en provocaciones y sin permitir que un discurso basado en medias verdades domine el espacio público. Y esto
solo fue el comienzo. El inicio de la entrevista parecía rutinario, casi protocolario. Tellado entró al plató con el discurso perfectamente preparado, frases contundentes sobre el mal gobierno, advertencias apocalípticas sobre economía, acusaciones generales que funcionan bien cuando nadie las rebate. Pero el problema para él fue que ese día no estaba delante una entrevistadora complaciente, sino una periodista que sabe exactamente dónde duele. En los datos, Tellado comenzó con la primera de sus consignas: el paro está descontrolado. España lidera el desempleo en Europa por culpa del gobierno. Silvia ni parpadeó. Señor Tellado, el INE acaba de publicar los datos del trimestre. El paro ha bajado un 3,5% y la contratación indefinida está en máximos históricos. ¿Nos explica qué parte de esos datos considera usted descontrol? Fue como ver un cristal agrietarse. La primera fisura. Tellado intentó recular, reformuló. Dijo que los datos no representan la realidad y se escudó en la precariedad. Entonces vino el segundo golpe. Precariedad que, según la EPA, se redujo precisamente tras la reforma laboral que ustedes votaron en contra. Silencio. Cámara fija en Tellado. El plató lo sabía. Era el primer zasca técnico. De esos que no vienen con gritos, sino con evidencia. El portavoz trató de reconducir la conversación, desviándose hacia un clásico: la inflación. Aseguró que España vivía una escalada sin precedentes provocada por la incapacidad del gobierno. Y otra vez, Inchaurrondo lo frenó. Los datos de Eurostat indican que España tiene una de las inflaciones más bajas de Europa, más baja que Alemania, Francia e Italia. Si quiere hablamos de precedentes, pero con cifras reales. Tercer bloqueo, tercer golpe limpio. A partir de ahí, Tellado empezó a recurrir a frases más genéricas. La gente lo está pasando peor. El gobierno no dice la verdad. España va a peor. Argumentos que funcionan en tertulias, sí, pero no cuando te piden el número de página del informe que supuestamente los respalda. Silvia le interrumpió con algo que marcó un antes y un después en toda la entrevista. Vamos a trabajar con hechos, no con impresiones. ¿Qué dato concreto tiene usted que contradiga los informes del INE y Eurostat? Y entonces ocurrió algo muy claro para cualquiera que haya visto entrevistas políticas. Tellado se quedó sin guión. No tenía el dato, no tenía el informe. Tenía la frase, pero no el sustento. Ese momento cambió la dinámica del resto de la conversación. La entrevista dejó de ser una entrevista, pasó a ser un control de daños para él y un control de rigor para ella. La tensión ya estaba en el aire, pero lo más fuerte aún estaba por venir. Cuando Tellado vio que la economía no le daba oxígeno, recurrió al salvavidas habitual del PP, la corrupción ajena. Sacó el tema de las mascarillas, insinuando que el gobierno actual había actuado con opacidad durante la pandemia. El cálculo era claro: si no puedo ganar con datos, ganaré con escándalos. Pero fue un error. Silvia lo dejó terminar y entonces soltó una de las frases más recordadas de la entrevista. Hablemos de corrupción, claro, empecemos por la suya. Un golpe seco, sin elevar la voz, sin teatralidad, puro bisturí, y acto seguido enumeró el caso Bárcenas, el tesorero que llevaba millones en Suiza, mientras su partido decía que todo era falso. La Gürtel, una trama que condenó a cargos, empresarios y que incluso fue citada como prueba en sentencias judiciales. La caja B del PP, reconocida en sede judicial y documentada durante años. Silencio, ni un susurro en el plató. Tellado intentó interrumpir, pero Silvia lo neutralizó con una precisión quirúrgica. No lo digo yo, lo dicen los tribunales. Ese matiz fue devastador. No era opinión. No era interpretación, era un recordatorio de que la corrupción no se borra reescribiendo titulares, sino enfrentando sentencias. La ironía llegó después. Con una ligera sonrisa añadió: si quiere hablar de mascarillas, podemos hacerlo, pero antes expliquemos todo lo que su partido ha negado durante años. Ese momento se viralizó porque invirtió el guión habitual. No fue el político quien acusó al periodista de parcialidad, sino la periodista quien colocó al político frente a su propio espejo documental. Los expertos en comunicación coincidieron después. La transición de acusación a autodefensa dejó al portavoz completamente descolocado. En lugar de avanzar hacia un terreno seguro, se quedó atrapado en un debate donde cada respuesta empeoraba su imagen. Y entonces ocurrió lo que muchos consideran el punto sin retorno. Tellado intentó refugiarse en el argumento más recurrente del repertorio político reciente: VTE.
está manipulada por el gobierno. Silvia no se alteró. Curioso que lo diga alguien cuyo partido controló esta casa durante años. Fue una estocada doble. Le recordó el pasado del PP en VTE y lo devolvió al presente sin permitir que desviara la conversación hacia conspiraciones. Ese es el estilo Inchaurrondo. No grita, no acusa, desmonta. Y cada desmonte es más contundente que una subida de tono. Lo que nadie esperaba es que el siguiente bloque sería todavía más tenso, la inmigración, un terreno donde los bulos se multiplican rápido y donde Silvia tenía los datos exactos para pincharlos uno a uno. El bloque sobre inmigración fue, para muchos, el más revelador. Tellado entró en ese terreno con la seguridad de quien repite un mantra político que suele funcionar, el del colapso, la invasión, el descontrol. Aseguró que el gobierno permitía la llegada masiva de inmigrantes ilegales y que los servicios sociales estaban al borde del colapso. Lo dijo con convicción, como quien lanza un titular sabiendo que genera alarma inmediata. Pero esa táctica solo funciona cuando nadie está preparado para responder con precisión. Y Silvia sí lo estaba. Inchaurrondo lo escuchó con calma. Y entonces lanzó el dato que desarmó todo el relato. Según Frontex, las llegadas irregulares han disminuido un 20% respecto al período en que el PP gobernaba. Fue un golpe limpio, implacable, un dato europeo, verificable, imposible de relativizar y, sobre todo, un dato que convertía la palabra invasión en una exageración calculada. Tellado intentó reformular, hablar de saturación en los barrios, de problemas de integración, de presión en servicios básicos, pero Silvia ya había cambiado el terreno de juego. Si hablamos de integración, su partido recortó un 40% los fondos destinados a programas de acogida. Cuando desmontas recursos, desmontas integración. ¿Dónde está ahí la responsabilidad? Ese fue uno de los momentos más tensos de la entrevista. Tellado no estaba preparado para discutir cifras de recortes propios, porque su argumento se sostenía únicamente en percepciones emocionales, no en hechos. Lo más incómodo para él llegó cuando intentó recurrir a otro clásico: vincular inmigración con inseguridad. Una insinuación vaga, sin datos, pero diseñada para generar miedo. Y Silvia respondió con la frase que se volvió titular: los bulos no protegen a nadie. Los datos, sí. Y acto seguido, enumeró estudios oficiales que contradicen el discurso alarmista. Las tasas de criminalidad no aumentaron con la llegada de inmigración irregular. España mantiene una de las ratios de delitos más bajas de la UE. La mayor parte de los migrantes trabaja y cotiza, sosteniendo un sistema de pensiones en riesgo por el envejecimiento. Cada una de esas frases fue un ladrillo en el muro que dejó sin salud al portavoz. La cámara enfocó entonces a Tellado, la postura más rígida, las manos tensas, la respiración contenida, el lenguaje corporal del político que intenta no mostrar que ha perdido el control. Pero Silvia remató el bloque con una pregunta final que terminó por descoser el discurso del PP. Si la inmigración es un problema tan grave como usted dice, ¿por qué su partido votó en contra del último plan europeo de cuotas que buscaba precisamente gestionarla mejor? Tellado no respondió, o respondió sin responder, dando rodeos, hablando de soberanía y decisiones de país, evitando entrar en el fondo. Y en televisión, cuando no respondes, se nota. Y cuando la periodista no te deja escapar, se hace evidente. La entrevista ya estaba inclinada, pero lo que vendría después, encuestas, crisis climática, políticas sociales, terminaría de convertir el momento en un ejemplo de desmontaje en directo. Desde el inicio quedó claro que Miguel Tellado llegó con un guión rígido, basado en los mensajes duros del PP. Pero Silvia Inchaurrondo no juega a titulares, juega a datos, y eso inclinó toda la entrevista. Cuando Tellado habló de un gobierno rehén, Silvia recordó que Aznar y Rajoy también necesitaron pactos complejos. Primer desajuste. En economía, él denunció asfixia fiscal, pero ella respondió con cifras oficiales: récord de recaudación, déficit reducido y empleo en crecimiento. Si no le gustan los datos oficiales, aporte otros. No pudo. El bloque de inmigración fue decisivo. Tellado habló de invasión y colapso, pero Silvia citó a Frontex. Las llegadas irregulares han bajado un 20% respecto al PP. También recordó que el PP recortó fondos de integración y que España tiene una de las criminalidades más bajas de Europa. La pregunta final lo dejó sin salida. Si es tan grave,
¿Por qué votaron contra el plan europeo que buscaba gestionarlo? Con las encuestas ocurrió lo mismo. Él habló de manipulación del CIS. Silvia proyectó un gráfico mostrando que GAT3, metroscopía y Sigma 2 coinciden con sus tendencias. Culpar al CIS es como culpar al termómetro por la fiebre. Otra contradicción expuesta. En corrupción, Silvia enumeró Kitchen, Púnica, Gertel, Leso. Él intentó desviar al PSOE, pero ella lo frenó. Hablemos de lo que usted sí puede responder. El final llegó con la igualdad y el solo sí es sí. Tellado lanzó críticas genéricas. Silvia pidió artículos concretos y alternativas del PP. No las hubo. Y remató. La igualdad no se defiende con eslóganes, sino con leyes, recursos y datos. La despedida fue breve y contundente. Gracias, señor Tellado. Él salió visiblemente tenso. Ella, firme y tranquila. La entrevista no fue un espectáculo, fue un ejercicio de rigor, y se notó en el silencio incómodo del entrevistado y en la claridad que percibió la audiencia cuando los datos, por una vez, hablaron más alto que el ruido.